Hola, buenos días, te habla Sandra Barrera. Este es el podcast de Proyecto Cristocéntricas. Hace mucho tiempo que no grababa algo, pero aquí estoy de vuelta y me gustaría compartir hoy algunas reflexiones contigo acerca del Salmo 32. Hablemos un poco de arrepentimiento, confesión y perdón. Y comencemos entonces por abrir nuestra Biblia. Yo te invito a que vayas, tomes tu Biblia y leamos el Salmo juntas. Salmo de David. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alegraos en el Señor y regocijaos, justos, dad voces de júbilo, todos los rectos de corazón. Gracias a Dios por su palabra es preciosa. Este Salmo 32 es un salmo que escribió el rey David y es un salmo de penitencia, una oración, es un cántico de penitencia, es un cántico de un alma rescatada que se está alegrando en las maravillas de la gracia de Dios, donde el pecado fue tratado, el dolor fue consolado y la ignorancia del que ora fue instruida por la sabiduría de Dios. Este salmo lo podemos dividir en dos partes. Del versículo 1 al 7 es David orando a Dios, dándole gracias, alabándolo y reconociendo lo que Dios ha hecho. Y el resto de los versículos del 8 en adelante es Dios mismo hablando a David. Entonces, vamos versículo por versículo para entender. Versículos 1 y 2, David comienza el salmo con una declaración de bendición para las personas cuyos pecados han sido perdonados y cubiertos por Dios. Él describe la bendición de aquellos que son liberados de la carga de la culpa y del pecado. En este caso vemos que David tuvo una gran oportunidad de conocer esta bendición en su propia vida. Él era un hombre que amaba a Dios, sin embargo, no quiere decir que era perfecto. David tuvo algunas temporadas significativas de pecado y lo que podríamos llamar como reincidencia o decadencia espiritual. Por ejemplo, el tiempo que David estuvo en Siclag. Esta historia la puedes leer en 1 de Samuel, capítulos 27 al 30. Y otro episodio de pecado de David es con respecto a Betsabé y Urías, que lo puedes leer en 2 de Samuel, capítulo 11. Después de ambas ocasiones, David llegó a la confesión. David se arrepintió y fue perdonado por Dios. Por esto, David sabía lo que era ser un pecador culpable, sabía lo que es la gravedad del pecado, pero también sabía la bendición de ser verdaderamente perdonado por Dios. Él vivió en experiencia propia la bendición de un hombre a quien Dios le atribuye justicia sin merecerlo. Si David hubiera sido juzgado solo por sus obras, Dios, siendo completamente justo, lo hubiese tenido que condenar. Sin embargo, él vivió la bendición de que su transgresión fuera perdonada por gracia, no por merecimiento propio. Cuando David dice la frase "en cuyo espíritu no hay engaño", se está refiriendo a que la vida con pecado o la doble vida había terminado para él. Él ahora era un pecador arrepentido y perdonado. Cuando nosotros somos perdonados por Dios, no necesitamos engañar más a nadie y mucho menos a Dios para cubrir nuestros pasos. Un pecador verdaderamente arrepentido y perdonado no oculta nada.
no se engaña, no engaña a otros y no intenta engañar a Dios, porque Dios no puede ser engañado. Entonces, una marca de un pecador arrepentido verdaderamente es que confiesa con franqueza sus pecados delante de Dios, cuando es necesario incluso hacerlo ante otras personas. Los versículos 3 y 4, en estos David describe su propia experiencia de ocultar su pecado y la culpa que lo acompañaba. Él describe cómo su cuerpo se debilitó mientras guardaba silencio acerca de su pecado y cómo su espíritu se angustiaba. El estrés de una doble vida y el pecado no confesado lo hicieron sentirse viejo, oprimido y seco. Él entendió que su miseria estaba directamente relacionada con la opresión de los pecados no confesados. Su miseria estaba relacionada con la rebelión contra Dios. La sequedad de David fue en realidad algo bueno, porque nos permiten ver que él realmente era un hijo de Dios, que Dios no le permitiría permanecer cómodo en el pecado habitual o en el pecado oculto. Piensa en cómo esto puede ser aplicado en tu vida. A veces estamos buscando la razón de nuestra aflicción, de nuestra tristeza, de nuestra depresión. A veces estamos incluso enfermos físicamente y buscamos causas y no las encontramos. Sería bueno tomar este ejemplo de David, este ejemplo que nos da la misma palabra de Dios, e indagar en nuestro corazón, pedirle al Señor que examine nuestro corazón como también se lo pedía a David, que examine nuestro corazón para saber si en él hay pecados que no han sido confesados, pecados a los cuales nos hemos acomodado de tal forma que ni siquiera somos conscientes de ellos, pero están ahí ocultos y generando esa sequedad y esa miseria que David también experimentó. En los versículos 5 al 7, David describe cómo finalmente él confesó su pecado a Dios y recibió su perdón. Él habla de cómo Dios es un refugio seguro para aquellos que se arrepienten y confían en Él. Precioso. Dios no nos va a condenar cuando llegamos con un corazón verdaderamente arrepentido. Podemos venir confiadamente al trono de la gracia, como nos lo dice Hebreos. El perdón estaba listo y esperando a David mientras él estaba de acuerdo con Dios acerca de la naturaleza de su pecado. Es necesario que estemos de acuerdo con Dios. Eso es lo que significa estar en comunión con Dios. Es estar de acuerdo con lo que Dios dice que es bueno y con lo que Dios dice que es malo y con lo que Dios dice que es su voluntad perfecta. La restauración estaba lista para David, pero la confesión del pecado era el camino hacia esa restauración. La confesión de pecado real, profunda y genuina ha sido una característica del avivamiento genuino. Por ejemplo, vemos en Hechos capítulo 19, versículos 17 al 20, cómo ocurrió un avivamiento en Éfeso. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos al Señor. Esas personas de Éfeso estaban arreglando sus asuntos con Dios y confesaban abiertamente sus pecados. Este es el paso previo a un despertar o a un avivamiento genuino. Necesitamos confesar nuestros pecados. Necesitamos venir confiadamente al Señor sin ninguna reserva y decirle: Señor, esto soy, esto he albergado en mi corazón, esto he albergado en mi vida. He abrazado este pecado por tanto tiempo, Señor, pero hoy vengo a confesarte sin temor a tu condena, porque tú eres un Dios de gracia. Spurgeon dijo lo siguiente: confesiones sin dolor, sin espíritus humillados, no son confesiones. Si son hechas por corazones endurecidos, si no brotan de espíritus realmente tristes por el pecado cometido, serán solo adiciones a su culpa, pues son burlas ante el Altísimo. Y me gustaría detenerme un poco en este asunto del dolor que menciona Spurgeon, porque esto es un concepto bíblico. El paso previo al arrepentimiento debe ser el dolor o la tristeza en nuestro corazón por haber transgredido el carácter de Dios, por haber ofendido al Señor, que es completamente santo. Pablo se lo menciona a los Corintios en la segunda carta, capítulo 7. Él le dice a los Corintios que él sabe que su carta les causó mucha tristeza, que les causó dolor,
pero que Él, aún sabiendo eso, se alegra, se regocija de que ellos hubieran sido entristecidos, porque dice en el versículo 9, porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieras pérdida alguna de parte nuestra. Versículo 10, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Este pasaje a mí me encanta porque deja claro que el dolor por el pecado es bíblico. Tiene que haber un dolor por el pecado, pero ese dolor no debe ser un dolor egoísta, sino que es un dolor por haber transgredido el carácter de Dios, por haber ofendido a Dios. Ese es el paso previo al arrepentimiento. Esto también quiero aclararlo. El arrepentimiento no es cambiar de conducta. Eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar de mente, cambiar de pensamiento, cambiar mis convicciones. Si yo entiendo que para Dios esto es transgredir su carácter, esto es una ofensa para Dios, entonces yo cambio mi mente en ese sentido. Ya no sigo defendiendo mi pecado, ya no sigo justificando mi pecado, sino que ahora me pongo de acuerdo con Dios y le digo, Señor, estoy arrepentida de lo que pensaba antes. Pensaba que esto era bueno para mi vida, o aún sabiendo que era malo, yo lo seguía haciendo sin ponerme de acuerdo contigo. Ahora yo decido, Señor, ponerme de acuerdo contigo y entiendo que esto es pecado, entiendo que esto te ofende y decido agradarte a ti, decido obedecerte. Nos sobra también decir que esto es una obra del Espíritu Santo en nosotros y de la palabra de Dios en nosotros. Nosotros en nuestras propias fuerzas somos incapaces de agradar a Dios. Necesitamos que el Señor produzca en nosotros ese deseo de agradar a Dios, ese amor por Dios, ese deseo y esa fuerza para obedecerle al Señor. Entonces, cuando David se arrepintió verdaderamente y confesó su pecado, se restauró su compañerismo con Dios. Él experimentó el perdón de inmediato, así como cuando el hijo pródigo vuelve a su padre y le confiesa su pecado y es perdonado de inmediato por su padre. Entonces, saber que Dios es tan grande en misericordia, tan grande en perdón, en paciencia, en tratarnos mucho mejor de lo que merecemos, nos da una razón grande, inmensa para buscar a Dios en la confianza de que Él puede ser hallado y de que podemos ser limpiados por Él. David, después de haber dicho en el versículo 4 que la mano de Dios pesaba sobre él antes de confesar su pecado, aquí en estos versículos 6 y 7 declara a Dios mismo como su refugio, como su lugar seguro. Y este es otro resultado de un arrepentimiento y confesión honesta a Dios, que nos sentimos seguros en Dios. Ahora pasemos a la segunda parte del Salmo, versículos 8 y 9. Es Dios mismo hablando a través de David y dirigiéndose a su pueblo. En estos versículos Dios está llamando a su pueblo a no ser como animales tercos que necesitan ser domados y controlados, sino que nos llama a buscar su guía y dirección para que podamos caminar en sus caminos de justicia y amor. David está profetizando en la voz de Dios y compartiéndonos un mensaje de sabiduría y de consejo de Dios para nosotros. A través de esto, Dios prometió hacer entender, enseñar y guiar a los que son sus hijos. Dios prometió que para los que lo buscan diligentemente y se enfocan en Él, Él los guiará. Hay una figura aquí bien curiosa y es que habla del caballo y del mulo, y esto se utiliza como ejemplo de animales que no son fáciles de guiar. Estos animales necesitan ser sujetados con cabestro y con freno, y a veces necesitan un entrenamiento riguroso antes de que sean útiles para el amo. Así que Dios nos está diciendo, no seas como ellos, no obligues a tu hacedor a recurrir continuamente a aflicciones, a pruebas, a dificultades, a disciplina para mantenerte en el camino o para recuperarte después de que hayas salido de esa circunstancia, de ese pecado. Y esto le pasó a David. Él fue como un animal terco que solo podía ser guiado a través del dolor y la severidad.
Dios permitió, por ejemplo, que los amalecitas devastaran a David y a sus hombres, en 1 Samuel capítulo 30. Dios también envió a Natán a hablarle duramente a David acerca de su pecado, en 2 Samuel capítulo 12. Como un animal terco, David no se acercaría a Dios hasta que tuviera estas terribles experiencias. Dios nos habla a través de la experiencia de David y nos dice: no seas como el caballo, no seas como el mulo sin entendimiento. Versículos 10 y 11. David concluye en este salmo con una declaración de alegría y de gozo por el perdón y la justificación que Dios le otorgó. Él nos anima a regocijarnos en el Señor, a confiar en Él. El salmo termina apropiadamente con un llamado a nosotros, al pueblo de Dios, a recordar y a responder a esas razones. Recuerden la bendición del perdón, recuerden la redención de la culpa, la liberación de la culpa, recuerden la liberación de la hipocresía y del estrés que trae la doble vida. Recuerden la protección que Dios le da a su pueblo, recuerden la guía del Señor. En resumen, el Salmo 32 es un canto a la misericordia y al perdón de Dios. David nos comparte su propia experiencia de arrepentimiento y perdón y anima a otros a confiar en Dios para obtener perdón y salvación. El Salmo es una expresión de gratitud y alabanza a Dios por su amor y compasión hacia sus hijos. ¿Qué podemos aprender para nuestra propia vida? No ocultemos nuestro pecado. Dejemos que el Señor examine nuestro corazón y experimentemos un arrepentimiento genuino, una confesión sin reservas al Señor para poder experimentar la liberación a través del perdón y la misericordia del Señor. Como en el caso de David, el Señor quiere ser nuestro refugio seguro. Estamos seguras en Él, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, que estamos esperando para eso.